No sé si les ha pasado en algún momento de sus vidas el saber que quieren algo más, pero no saben exactamente hacia dónde va el siguiente paso, a quién preguntar, pero es una de las preguntas y situaciones que me he encontrado en muchos de mis momentos. Entonces, yo considero que todo el ser humano puede llegar a vivir mejor que de lo que está, pero a veces por el afán, por el miedo, por el estrés del mismo trabajo o por el corre-corre de nuestros pensamientos diarios, se nos termina yendo de nuestras manos esa grandeza o nuestra mejor versión. Así que bienvenidos a Resignifica tu historia. Una de las cosas muy importantes es que la mayoría ya me conoce, los que no, pues un gusto, Claudia Bendaño. Tengo el gusto de ser colombiana de carne y hueso, pero con un corazón bien mexicano. Yo creo que mi papá me estaba preparando desde niña para estar aquí en México. Y una de las cosas era que para mí esto es un sueño hecho realidad. Yo hace 6 años, yo me imaginaba el poder estar en México, el poder estar aquí, compartir con ustedes que son súper calurosos y estoy muy agradecida con ustedes los mexicanos y las mexicanas. Y en ese momento, hace 6 años, en el campo, yo grababa videos de cuando esté en México, este video va a ser historia en mi vida, pero yo no tenía ni dinero, no tenía los recursos, no tenía los contactos, pero siempre estuvo en la mente eso que era lo que yo quería hacer. Entonces, yo siendo alguien del campo, la única alternativa es el municipio se llama Venta Quemada, la única que o pensaba que tenía opciones eran 3. Una, o dedicarme a la ganadería como alguna de la mayoría de mi familia, 2, a la agricultura como gran parte también de mi familia, o 3, dedicarme a restaurantes, porque es una zona donde entra mucho turista. Entonces sí o sí. Así que en la preparatoria llegó la oportunidad de entrar a restaurantes, empecé a trabajar como la prepa que le llaman ustedes. Y me di cuenta que no era lo que yo quería, pero no había entrado a la universidad, así que dije, pues no me voy a quedar en la casa. Mi idea era independizarme lo más rápido, salirme de mi casa, por diferentes razones, ¿no? Entonces, yo en ese momento empecé a trabajar. Llega un día y estaba solo el restaurante, me acerco a una de las personas que estaba trabajando y yo le digo, oye, ¿cuánto llevas aquí? Me dice, no, unos 15 años. Me acerco a la otra, oye, ¿cuántos años llevas aquí? No, como 10, 12 años. Hoy me acerco a la otra persona, oye, ¿cuánto llevas aquí? No, desde que abrieron el restaurante, o sea, más de 20 años. Fue un choque de realidad para mí. Yo me salgo y me acuerdo tanto ese momento porque me enojé conmigo misma, porque yo dije, yo no quiero esto, pero estoy aquí. Y estaba enojada conmigo, o sea, como que, pero no sabía qué hacer puntualmente. Entonces, eso yo creo que es lo más fuerte, el querer más, pero no saber apuntar. Y este espacio justamente es como una luz para que puedan dar un siguiente paso. Entonces, una de las cosas que yo estaba en el restaurante y me di cuenta, pero después, era que yo le estaba echando la culpa a mi experiencia, a mi familia. Pues es que como yo soy del campo, es que no tengo otras alternativas y por eso es que tengo que estar aquí en el restaurante. Pero es que como mi papá no me ayudó para estudiar o no me da universidad privada, no puedo estar estudiando. Es que aquí en el trabajo, y le echaba la culpa a todo el mundo. No sé si alguien por ahí resuena con algo que pasa algo y le echamos la culpa a otra persona. Pues yo estaba ahí. Y tuve una conversación, después ya de entrar a la universidad, y tuve una conversación que cambió mi perspectiva de mi vida. Y es que no son muchas veces las circunstancias, sino la conversación que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando? Primero a nosotros mismos. 2, cómo estamos hablando sobre las circunstancias, sobre la experiencia que nosotros estamos viviendo, pero hay un determinante puntual y es quién eres tú. Y yo me acuerdo muy bien cuando yo me hicieron esa pregunta, ¿quién eres tú? Y yo dije, pues Claudia Avendaño. No. ¿Y si te llamaras María Antonieta de las Nieves? Fuera del Chavo del Ocho, no mentira. No, tampoco. O sea, ¿dejarías de ser tú? No, pues es mi nombre. Pues soy mesera en un restaurante. No, esa es tu profesión. ¿Qué pasa si te dedicaras a otra cosa? ¿Dejarías de ser tú? Y yo por dentro, pues no sé, dime tú si yo no sé qué. Entonces,
Y esa pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo dije, caramba. Pero tuve una conversación con mi mentor que yo dije, y aquí es donde va a entrar esta partecita. ¿Ok? Entonces, entendí que el quién eres tú se define por maneras de ser. ¿Qué significa? Que cuando nosotros, voy a ponerlo por acá, es una persona que pierde, poner maneras de ser. Yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a dar más ideas, ¿ok? Por ejemplo, una persona que pierde siempre se victimiza. Víctima, ¿sí? Ay, es que pobrecito de mí, yo vengo del campo, no tengo alternativas. ¿Qué otras? ¿Qué otras maneras de ser tiene una persona que pierde? Culpa a los demás. Ah, que no puede. Se siente frustrado. Se frustra. ¿Qué otra? ¿Qué otra manera? Miedo. Se enoja por todo. Le echa la culpa a la religión. Egoísta. ¿Alguien se está desahogando aquí? No. Sí, ¿qué más? ¿Qué otras maneras de ser? Que abandona una persona que inicia algo y nunca termina. Pueden alzar la mano. ¿Quién se identifica aunque sea con una de estas? ¿Okay? Aunque sea con una. Okay. Una persona que pierde. ¿Okay? Son maneras de ser, es decir, cómo yo actúo. Ahora vamos, una persona que gana. Inicio yo, es perseverante. ¿Qué otra cosa? Responsable, segura, positiva. Aquí me faltó una importante. No diré, solamente escribiré. Disciplinado, termina lo que inicia, íntegro, cumple con su palabra, toma acción, es un líder, es valiente, valiente es aunque tenga miedo, toma acción y podemos darnos ahí, seguir colocando cosas de una persona que gana. Ahora pueden alzar la mano, ¿quién se identifica aunque sea con una de aquí? Ok, ahí viene lo interesante. Que cuando yo estaba en el restaurante y yo era quéjeme y quéjeme de todo y le estaba echando la culpa a todos, adivinen yo dónde estaba. ¿Cuáles eran mis maneras de ser? Yo le estaba echando la culpa a todo el mundo, que era el culpable, yo nunca me hacía responsable de lo que hacía, como hacía, todo. Pero cuando yo dije esto, yo dije, uy, qué vergüenza. Me siento desnuda con mis maneras de ser. Y entendí que tenía que ir adoptando alguna de estas para cambiar de víctima a ser responsable. Esto es muy importante, es el eje central de todo el taller. Maneras de ser. ¿Quién eres tú? ¿Una persona que actúa y mira dónde los va a llevar? ¿O una persona que tiene estas maneras de ser? Y acá. Y me dijeron una vez una pregunta, ¿qué pasa si tengo de las dos? Es normal, pero siempre va a haber un dominante. ¿Cuál te domina más? ¿Maneras de personas que pierden o maneras de personas que ganan? Entonces, ¿qué pasa? Estando en la universidad, estando en el restaurante, yo estaba trabajando de mesera, empecé desde lavando platos, literalmente, hasta terminé como gerente. Y en ese momento de entrar a la universidad, un año después, empecé a estudiar psicopedagogía, que es mi profesión. Me enamoré de la carrera en el camino. Pero yo venía del campo, ¿verdad? Vengo del campo orgullosamente. Y nosotros en Colombia hablamos mucho de usted. Seguramente por ahí han escuchado. Y en mi familia particularmente, aparte de hablar de usted, lo que hacíamos es que, o hacemos normalmente, utilizamos palabras que son muy coloquiales, que son muy de lugar. Entonces, yo al encontrarme en Tunja, que es donde está la universidad, empecé a tener amigas o compañeras que venían de otro estrato socioeconómico y que tenían una fluidez verbal mejor y que hablaban de tú. Y yo siempre he hablado, no mucho, pero sí he hablado, y siempre he tenido como mi punto de vista. Pero cuando yo hablaba, me daba pena de mí. O sea, no me gustaba cómo escuchaba en comparación de las otras personas. Entonces, eso me enojaba como por dentro conmigo misma, porque yo quería hablar, yo quería compartir lo que yo pensaba o que creáramos una conversación, pero yo no hablaba porque mezclaba el usted, el tú y decía muchas palabras que yo me escuchaba y no me gustaba.
Y ojo, nadie me estaba juzgando diciendo, Claudia, es que ¿por qué dices así? Tienes que... Me hacían alguna tal cual corrección y yo, gracias. Pero nunca me juzgaron. Yo era mi peor criticona. ¿Por qué? ¿Cómo estaba actuando? Me estaba pobrecita de mí. ¿Okay? Entonces, estas ahora sí son algunas fotos. Aquí está en el campo, aquí está ya estudiando en la carrera. Era tremendo la situación como yo me sentía en ese momento, porque hasta en la clase, yo me acuerdo, yo quería participar, yo me callaba porque no me gustaba cómo yo me escuchaba. ¿Han visto Kung Fu Panda, la película? La mayoría, ok. Muchos años después de esa situación de que yo vivía, yo a nadie le decía, porque como que me lo quedaba a mí misma, veo esta película, es muy sabia esta película, es hecha para niños, pero buenísima, tiene muchísimos mensajes. Y quiero que me acompañen a ver esta partecita. El momento que llegué, quiso deshacerse de mí. ¿Por qué no te rendiste? Sabías que quería deshacerme de ti y te quedaste. Sí, me quedé, porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted, el mejor maestro de Kung Fu de toda China. Yo me sentía igual que Po. Y en mi vida he pasado diferentes retos, como seguramente la mayoría, porque de eso se trata la vida. Tenemos subidas y bajadas y a veces como que Dios, el universo pareciera que nos agarraran de las mechas, ¿verdad? Y nos arrastraran. Pero yo decía, yo prefiero este tipo de reto que no quedarme en mi versión porque me dolía tanto ser como yo era. Y no les iba a decir esto, pero se me acabó de venir en la mente, así que se los voy a decir. Siento que estoy en confianza, ¿verdad? No le van a decir, y si le dicen, no le digan a nadie. Yo no era capaz de mirarme al espejo. Yo ni siquiera tenía espejo en mi habitación. Y en el baño pasaba así y me bañaba las manos. Porque yo no siquiera era capaz de mirarme a un espejo, ni siquiera a la sombra de un vidrio. Porque me dolía tanto ese quién era yo. Pero llega un momento. Entonces, cuando llegó esta película, yo me acuerdo que yo miré eso y yo, ¿sí? Me puse a llorar, porque entendí en la situación donde yo estaba. Ahora, ojo, no olviden esta, ahorita la vamos a retomar. Pregunta general, ¿ustedes qué ven aquí? Un señor tocando, ¿cómo? Un rostro o un músico, porque no pude decir el instrumento, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquí hay otra imagen donde ya podemos ver un poquito. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos vivencias, experiencias, la forma en cómo nos criaron nuestros papás, las creencias de nuestros papás, las creencias de los maestros a donde fuimos a estudiar, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, empezamos a nosotros crear ciertas creencias que se terminan convirtiendo en nuestros filtros. No sé si les ha pasado los que tenemos gafas, que a veces cuando están sucias, uno hace como ve borroso, pero alcanza a ver, pero borroso, hasta que como que uno lo limpia, o el espejo del carro, y uno dice, oh, wow, es que había otro mundo. ¿Qué pasa? Que todo lo que tú vives y te rodeas, los ves con tus propios filtros. Entonces, tal vez tú tengas una hermana, un hermano, un familiar, un amigo, lo que sea, que han vivido situaciones diferentes, pero cada uno lo está viviendo o lo está percibiendo con filtros diferentes, porque sus experiencias, sus vivencias fueron diferentes. Ahora yo les invito a que se pregunten, o les lanzo la pregunta. ¿Con qué filtros están viendo sus historias, sus vidas? ¿Víctima o responsable? ¿Con qué maneras de ser? No es necesario que me respondan. Pero cómo se están, cuando tú piensas en ti, en tu vida, cómo te estás juzgando, con qué filtros estás utilizando. Y les cuento que, bueno, yo entré a la universidad y me apasioné de la carrera, del poder de como autoconocerme.
Y una vez empecé a escribir la historia. Yo sé que algunas aquí han escrito la historia. Y me puse a escribir a puño y letra, empecé a escribir mi historia. Y yo toda emocionada, wow, qué inspirada mi historia. La dejo ahí un rato, me voy, regreso, empiezo a leerla y yo dije, uy, qué pena lo que acabo de escribir. Porque adivine desde dónde lo escribí. Mi papá no me dejó, no me dio, yo vengo del campo, tuve que trabajar, pobrecita de mí. Y yo dije, uy, no, qué vergüenza, Claudia. Entonces, ¿con qué filtros los estaba juzgando? Mi vida. Entonces yo ahí dije, no tengo que caer en esto. ¿Qué hice? Activé mi curiosidad y empecé a preguntar. A mi papá, que no tenía mucha relación con él, pero cuando había la oportunidad, empezaba a preguntarle, hay cositas debajo de cuerda, y iba enlazando como sogas. Y empecé a preguntarle a mi mami, que sí tengo mucha relación, así que mi mami iba a ver eso. Y empecé a hablar con mis abuelos, con los papás de mi papá, de cómo era mi papá de niño, cómo era la experiencia, con mis tíos. Y me di cuenta que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Fue como una curita a mi corazón, poder ver como otros panoramas, como puse mi vida como en una película así, allá, y yo desde arriba, y dije, ok, pasó este suceso. Y yo dije, wow, qué impresionante. ¿Saben qué hice? Volví a reescribir mi historia. Cogí esa hoja, la rompí literalmente, agarro otra y vuelvo, la escribo, pero desde aquí. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno tiende a escribir la historia, uno se enfoca más en las cosas negativas. Y más cuando alguien, sabes, que no lo va a leer, o no sé, desahoga y adivine desde dónde empieza a escribir. Entonces, esta segunda historia la escribí desde este punto, resaltando también las cosas positivas, porque soy una niñez increíble, pero en mi adolescencia fue donde yo empecé a darme cuenta de muchas cosas y empecé a pasarme para este lado. Entonces, después de que me hice esas preguntas, caí y hice conciencia de muchas otras cosas y yo dije, gracias a mi vida, a mi historia, pero eso no determina mi futuro. Yo soy la única responsable en tomar la rienda de mi vida y de mi historia de aquí en adelante. Mi pasado, una bolsa de basura, dice mi mami. Pero mi futuro está en mis manos. Así que siento decirles, pero ya no pueden estar allá. Ya les, como que, siéntense libres de quitarse lo que se ponen los caballos acá, para que no ven. De que ya no tienen la oportunidad de quejarse, de que nada. Aquí en adelante ustedes son sus propios escritores de su propia vida y de su propia historia. Les voy a contar una historia. Yo ya estaba aquí en Guadalajara, llevaba 2 años, más o menos, y estaba trabajando en la compu en la casa. Y me llega, dentro a Facebook, me llega una notificación de una vecina, pero de Colombia. Y yo dije, uy, me está enviando una solicitud. Entonces yo dije, vamos a entrar, no por chismosa, por curiosa, ¿ok? Me pongo a adentrar al Facebook, me pongo a ver su perfil, veo el perfil de su hermana, de su otra hermana, que son vecinas, también eran 3 hijas, nosotros también somos 3 hijas, yo soy la menor de las 3. Yo cierro el Facebook, le di rechazar, lo siento, pero como que me cayó una cubeta de realidad que me dio, o sea, me emociona mucho, no sé, como que me acuerdo mucho de ese momento y yo me puse a llorar cuando vi eso, porque ¿qué pasa? Ahí pon pausa, estábamos en México, me regreso otra vez, devuelvo la película. Cuando yo estaba entre niña y adolescente, ellos eran mis vecinos y ellos eran las niñas modelo. Su papá les daba todo, que en carro, ropa nueva, siempre vestían muy bien para los domingos, para las fiestas, siempre se armaba la fiesta ya, los papás así súper ejemplares, ¿no? Y en la casa nosotros nos vestíamos con la ropa que nos regalaban, ¿ok? No habían para muchas cosas, después de eso me di cuenta. Nunca tuve hambre, pero nunca sobró tampoco. Y yo siempre tenía como tirria un poquito a ellas. ¿Cómo es que
¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Y yo le tenía como un poquito de tirria a ella. ¿Sí, tirria significa aquí lo mismo que yo pienso? ¿Como envidia? ¿Sí? Como que, uy, porque yo no tengo eso, ¿por qué no? Porque mi papá, bueno. Entonces, ahí, ponle pausa ahí, regreso 2 años después de que estoy aquí en México, Facebook, veo las fotos de ellos y no sé al día de hoy cómo están, tanto mental, física, familiar, no sé cómo están. Ah, vamos a verlas. Pero la foto que yo vi, ellas no estaban físicamente saludables a simple vista. Y después le pregunté a mi mami cómo están, no sé qué, me dio como un panorama. Le dije, ya no quiero escuchar más. Le dije, mami, muchas gracias. Gracias por haber elegido a mi papá, gracias por tenernos, gracias por hacer lo que hizo. Estoy tan agradecida y en ese momento dejé de ver a mi papá desde un punto de vista de víctima, hacerme responsable, pero no solamente, que aquí hay algo muy importante, solamente quería dar la vuelta, ¿vieron? Perdón. Agradecida. Estaba tan agradecida con mi papá por haberme permitido vivir lo que viví, porque gracias a eso, hace 2 años y hoy estoy cumpliendo un sueño. Esto era un sueño, para mí estar aquí con ustedes es un sueño. O sea, hace 6 años no tenía ni siquiera el dinero ni nada, les dije al inicio. Y yo dije, en serio, mi papá ya no está aquí con nosotros, falleció hace 7 años, pero le dije, papá, en serio. Y en ese momento, adivinen qué hice, me senté, le escribí una carta. Lloraba, moco tendido, decimos en Colombia. Gracias, papá, por permitirme. Porque no soy en este momento la mejor versión que yo quiero ser, pero sí soy mi mejor versión de mucho tiempo. Ya no me siento como Po, la película. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos borrar el pasado, pero lo que sí podemos es cambiar como nuestros filtros y darle una interpretación diferente. Y les invito a que se pregunten, cuando nosotros decimos herencia, ¿a qué nos referimos? Otra que es muy, muy común es decir, a mis hijos lo único que les voy a dejar es el estudio, que el resto trabaje. O tierras, o carros, o todo lo material, ¿cierto? ¿Quién tiene hijos? ¿O le gustaría en algún momento tener hijos? Ok. Y los que no tienen hijos, el niño alza la mano, yo soy hijo. Muy bien, muy bien. Dice, y los que no tienen hijos, piensen en su propia familia, o si más adelante quieren tener hijos, o en las personas que les rodean. ¿Ok? Cuando, ¿quién de ustedes ha escuchado la frase que dice, por mis hijos, lo que sea? Y hasta, ¿quién sabe? Nosotros mismos lo he dicho. Por mis hijos, lo que haga falta. Okay. Pausa ahí. Viene otra historia. También es una vecina, pobre mis vecinas, no, hombre. Estaba aquí en Guadalajara, en la misma época de la solicitud de Facebook. Ese momento fue súper revelador para mí. Y yo conocí a una chica que también era mi vecina, ella es más pequeña que yo. Yo la conocí soltera, después quedó en embarazo, tuvo su bebé, luego ya me cambié de casa, le perdí el rastro. Y una vez en el centro, en los dos templos, así de lejos, yo la veo. Y veo que la niña ya está bien grande. Y yo, wow, qué impresionante. Y me quedé como a ver si las alcanzaba a saludar. Cuando veo la niña bien, estaba sobrepeso, pero sobrepeso de verdad. Una niña de menos de 1 año y parecía de 2 años, 3 años, del mismo sobrepeso que tenía. Y veo a sus dos papás y también súper sobrepeso comiendo comida chatarra. Yo hablé muchas veces con ella y ella me dijo, lo que sea por mis hijos. ¿Saben qué es lo mejor de heredar? No son tierras, no son carros, las maneras de ser. Eso sí es lo difícil. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que sea por sus hijos? Adopta maneras de ser de una persona ganadora. Y les voy a contar otra historia. Ahorita les estaba diciendo que mi papá falleció hace 7 años. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que mi mami, nosotros somos del campo, para transportarnos es muy lejos y normalmente ella caminaba mucho diariamente. Y nosotros ya estamos saliendo de la casa, bueno, X, Y, Z. Entonces llegamos a la conclusión de que ella tenía que, se iba a comprar una moto. Le compramos, pero ojo, mi mami en esa época tenía más de 40 años, le tiene pánico a las cosas extremas, es súper nerviosa en ese sentido.
con cosas que, mami, perdóname, te amo, pero le da muchos nervios subirse a pasar un puente peatonal, ¿ok? En esos términos. Pero llegamos a la conclusión de que necesitaba comprar una moto. Yo, como ya tenía moto, pues fui, se la traje, pues, empezó a aprender. ¿Saben que yo vi a mi mami caerse con las rodillas heridas, con aquí los codos heridos? Y que llegaba a la casa literalmente temblando de los nervios de la moto. Más de 40 años. Pero una y otra vez se volvía a subir y volvía a subir. Y volvía. Y las carreteras no son muy Guadalajara. Son puras montañas de piedra. ¿Ok? Hasta fue al médico, bueno, muchas cosas. Pero al día de hoy sigue con la moto ya súper bien. Maneja. ¿Qué me está heredando mi mami? ¿Víctima o de una persona que gana? Perseverante. Dijo hasta que no aprenda. ¿Y sabe qué desencadenó eso? Que muchas personas que no habían, que tenían los recursos, pero que no habían aprendido a manejar moto por el miedo, cuando la vieron, dijo, si ella pudo, yo también. Y varios empezaron a comprar motos y después dijeron, es que fue por ella. No solamente nos inspira a nosotros, sino inspiró a otras personas. Y eso pasa con ustedes mismos. No solamente son a tus hijos, es a lo que los rodea. ¿Y qué pasa? Que yo, por ejemplo, aquí cuando yo estaba en Guadalajara, pasaba algunos retos y yo me estaba aquí de víctima todavía. Ay, pobre de mí, estoy solita aquí en Guadalajara. Estoy aquí, no tengo tal cosa, no tengo lo otro. Y me acordaba de la historia de mi mami. Y yo dije, no, si mi mami pudo, vámonos, que yo soy una chingona, como dicen aquí. Es una berraca en modo colombiano. ¿Okay? Y yo puedo, vámonos. Y esa historia la traigo, porque digo, sí, yo la vi literalmente. Fue impresionante. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿ustedes qué maneras de ser les está heredando a sus hijos o a las personas que les rodean? Y siempre va a llegar un momento, muy bonito todo esto, ya le entendí, ay, pobrecita de mí, ya voy a hacer aquí, pero tú tienes que tomar una decisión. Y te hablo no en plural, sino en singular. Tú tienes que tomar una decisión. En decir, ya me cansé. ¿Cuál fue mi ya me cansé? La historia del restaurante, ¿recuerdan? Cuando les pregunté cuánto llevaban y yo dije, no, yo no quiero esto. Ahí fue, yo dije, no manches, eso fue uno, he tenido varios, pero ese fue el único que dije, no. Y me encanta el concepto de reinicio, porque no sé si les ha pasado que ustedes están con el teléfono y está fallando y como que reinician y ¿qué pasa? El celular funciona mejor, ¿verdad? O en la misma computadora, como que no funciona, reinícialo, funciona mejor. Pero ahora apliquémoslo a nuestras vidas, un reinicio. Y no es borrar nuestra historia. Es decir, genial lo que pasó, agradecida por todo lo que viví, agradecido por todo lo que viví, pero mi futuro lo defino yo, nadie más, yo. ¿Cómo lo empiezas a hacer? Pues empezando a adoptar maneras de ser de una persona que gana. ¿Ok? Que desencadena que tú termines heredando eso. Ahora, la manillita a todos les tienen su manilla, ¿verdad? Yo ya la tengo aquí puesta, entonces en la tarjetica viene reinicia tu historia y en ese papelito lo que ustedes van a hacer, yo sé que algunos vienen en familia o con amigos, pero esto es muy personal y muy individual. Tal vez ahorita no sepan exactamente con qué, por dónde iniciar, pero quiero que hagan un compromiso con ustedes. Y esta manilla va a representar las nuevas maneras de ser de ustedes, la nueva versión de ustedes que quieren construir a partir de las maneras de ser correctas. Bueno, no correctas e incorrectas, pero de las maneras de ser que tú quieres para ti, para tu familia, para tus hijos. La tarjeta es para que tú escribas como tu compromiso contigo misma o mismo, qué es lo que tú vas a hacer, ¿sí? ¿Cuál es tu acción de aquí en adelante? Acción que vas a hacer de aquí en adelante y el compromiso contigo, no con tu pareja, ni conmigo, nadie, contigo mismo, esa es la manilla. Cuando ustedes vivan a retos, cuando se tienen que despertar porque
hicieron el compromiso de empezar a hacer ejercicio, de comer bien, pero tienen las papitas llenas de salsa, tajín, limón, así tenga la boca aguada, la amarilla. Salud, salud. Como lo quieras ver, es una representación de un símbolo. A veces, no, yo creo que las cosas le damos la energía a nosotros mismos y el significado, y ahorita voy para allá. ¿Okay? ¿Listos? Entonces yo les estaba contando que nosotros somos seres humanos y para que la vida sea mejor, vivimos por retos y dificultades. Es normal. Entonces, gracias a los retos, cuando viene algo bueno o estamos disfrutando de algo, pues somos muy agradecidos. ¿Okay? Entonces, hay dos cosas que yo hago cuando estoy en un reto y es preguntarme y decir esto. Primero, ¿qué puedo aprender de esto? Yo creo que todos los retos que nosotros vivimos, a veces, no sé si les ha pasado, que como que se parecen, pero en diferente contexto. Y yo creo que es porque la vida, Dios, el universo, en lo que tú creas, te está mandando algo para que tú aprendas una lección, pero la repetimos varias veces porque no aprendemos la lección. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, ok, estoy viviendo un reto, lo primero que digo es, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Qué es lo que debo aprender? Y la segunda es, todo va a estar bien. Porque cuando yo en los retos me desesperaba y yo ya veía una película y me armaba la película trágica de horror adelante, y literalmente yo me acuerdo de una situación que lloraba y sentía el miedo y no pasó ni siquiera el 80%. Entonces, siempre me repito, Claudia, esto va a pasar, todo está bien y que tienes que aprender. Y cuando vienen retos, como que me gusta, yo digo, oh, ¿saben en la persona que me va a convertir después de esto? Porque estoy aquí. Y puedo contarles muchos retos que después de eso, ya la versión de Claudia, en algunas descubrí que era fuerte y no sabía qué tan fuerte era. ¿Okay? Estos dos. Y voy para el siguiente punto. Había un granjero, fue como al bosque, se encontró un huevo de águila, lo llevó para su gallinero, se crió con las gallinas ese aguilucho, nació, se crió, caminaba, comía, picoteaba, caminaba como una gallina. Y una vez, a lo lejos, vio un animal que estaba volando y se miró sus alas y dijo, como que se parecen a las mías. Se vio las garras y dijo, como que se parecen a las mías. Se miró su pico en el reflejo del agua y dijo, como que se parecen a las mías. Pero uno estaba volando y el otro estaba actuando como una gallina. Entonces se le iluminó y dijo, si puede, yo también puedo. Así que empezó a intentar volar, pero adivine quién dijo que no podían. Las otras gallinas. Usted es una gallina, usted no va a poder, deje de intentar, una gallina jamás ha volado. No, usted creció con nosotros. ¿Cuántas veces ustedes han querido hacer algo, pero su contexto les dicen, no, usted no puede? No, ¿qué va a poder? Ese emprendimiento, ese negocito no te va a funcionar, eso es de risas. ¿Cuántas veces? Hasta a veces en nuestra propia casa. Decía un señor, yo vivo con el demonio porque está que me persigue por mi negocio. Y no lo acepta, pero demuéstrale que sí puedes. Esa es la primera lección de esa historia. Y la segunda es que cuando la águila dijo, lo voy a hacer, empezó a intentar a volar. Y adivine qué pasó. Empezó a volar. Nosotros en la historia hemos escuchado muchas veces, y más a veces nosotros las mujeres, el príncipe va a venir a salvarte, te va a venir a sacar de la casa, te va a llevar y te va a vivir como reina. Vaya a ver otra realidad, ¿verdad? Pero hemos crecido la mayoría con eso. Y a veces hasta los hombres como que están esperando a que vengan a salvarse. Pero quiero que sepan que ustedes son lo suficientemente valiosos y valiosas y que no necesitan absolutamente a nadie para que vengan a salvarlos o a salvarlas. Pero ¿saben qué sí necesitan? Ver una águila que te inspire a tomar ese cambio. Entonces voy con la siguiente historia. Cuando yo empecé el emprendimiento, que fue hace ya 8 años larguitos, yo estaba en la universidad, cuarto semestre, y empecé a adentrarme en el desarrollo personal, en cómo yo podía estar en mi mejor versión. Y empecé a conocer a personas de diferentes ámbitos. Un gran ejemplo de eso es que yo crecí en un contexto súper machista.
Entonces yo crecí casi odiando a los hombres. Perdón, hombres, perdóname. Ya no, ya no los odio. Pero en ese momento yo casi odiaba a los hombres. Y todo lo peor era por los hombres. Y hacía chiste, me burla. Y qué curiosa es la vida, porque tengo más amigos en Colombia que amigas. ¿Okay? Pero yo les hacía burla y les decía. Yo no me callaba. Yo les decía y me burlaba con ese contexto. ¿Okay? Yo empiezo a conocer el negocio, empiezo a ver que hay otra manera de vivir la vida. Y empiezo a conocer hombres con valores, con integridad, que se preocupaban por su familia, con otras características, con principios, que creían en Dios, y yo, wow, existe, no solamente en la tele o en las películas. Y yo dije, wow. Y empecé a trabajar mi chip para trabajar cómo yo percibía primero los hombres y luego también cómo nos percibíamos a nosotros las mujeres. Todavía no he terminado, es proceso, pero ya no los odio. ¿Okay? Ya creo que podemos encontrar todo. Ese es un punto. El segundo es que en este evento, yo casi que me pongo a llorar cuando cuento esta historia. A mí me dijeron, Claudia, tienes que estar en ese evento, va a estar increíble, vas a aprender un montón. Y yo dije, no tengo dinero, pobre de mí, solita, nunca he viajado a Bogotá, mi mami no me da permiso, no conozco, cómo me voy a mover, no tengo transporte. Víctima, 100%. Pero me dijo algo que dijo, si quieres tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes y rodearte de personas diferentes. Por eso el hecho de que ustedes están aquí, buenísimo. Primer pasito. Yo fui a ese evento en Movistar Arenas, caben más de 15,000 personas en ese lugar, y este era el evento. Yo estaba aquí. Adivinen cuántas personas me acompañaron. Iba yo solita, con una mochila, con el miedo que me temblaban las piernas y con dinero prestado. ¿Y saben qué también me prestaron? La ropa. Porque creo que lo único mío era los zapatos y la ropa interior. ¿Ok? De resto, entre mi mami y mi hermana me ayudaron como a acomodar porque yo ni siquiera estilo tenía ni flow. Y a veces ahorita todavía no lo tengo, ¿sí? Pero yo me acuerdo la primera, yo con mi mochilita y que tengo aquí al lado. Yo dentro de ese lugar, tenía otra foto que no la quise poner porque se me veo muy diferente. Pero el ambiente, el lugar, las personas, la energía, yo dije, wow. Yo me quedé como 5 minutos así, paralizada. Me hice adelante, empiezo a conocer, ver a personas que veía en Zoom solamente. Pero ¿saben qué descubrí? Que esas personas venían de situaciones y contextos muchísimo más difíciles que los míos. Pero estaban hablando y actuando desde aquí. Pero vea yo cómo estaba actuando, desde esa parte. Y yo dije, si esas personas pudieron, obvio que claro que yo también. Ellas fueron mis águilas. Y yo en ese momento dije, algún día espero poder trabajar con esas personas. Y hoy es una realidad. Ya trabajo con 2, 3 personas que yo las veía imposible. Y hoy es una realidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus águilas? Y ojo, no confundamos patos con águilas. Patos es una persona que anda como aquí, pero se sabe la teoría de allá. Hay una cosa que me dijo mi mentor, Claudia, las personas mienten todo el tiempo. No le hagas caso a lo que dicen, mira su comportamiento. Eso es lo que te está diciendo la verdad. Entonces, es muy difícil cuando a mí me dicen, yo voy a hacer, yo voy a ir, yo no sé qué, no sé cuántas. Porque ya eso es muy hábito de mí, que yo no les creo. Yo miro su comportamiento. Ah, sí, yo quiero crecer. Ah, pero no está en el taller. ¿Quién sabe qué dirá? ¿En qué manera de estar? Pero recuerdan que yo les dije al inicio que a veces uno quiere cosas, pero no sabe cuál es el siguiente paso o qué puntualmente. Y son 2 preguntas. Primero, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando nosotros estamos acá en este ¿qué quieres? Les pregunto, ¿han visto a los niños cuando ustedes les preguntan qué quieren ser de grande? Y te dicen, ¿cuántas cosas te dicen que quieren hacer? ¿Te preguntan alguna vez cómo lo voy a hacer? Jamás. Y te dicen y te cuentan la historia y yo ahí voy a hacer deshacer del mundo. Yo de niña decía que quería hacer 6 profesiones y jugaba con billetes pero nunca me pregunté. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos definiendo ese ¿qué quieres? Nos preguntamos ¿y cómo lo voy a hacer? Y como no encontramos una manera inmediata de tener ese ¿qué quieres? Entonces nos limitamos. Ah, yo me consuelo con tal cosita, porque pobre de mí, me frustro y abandono todo lo que yo inicio. Y la segunda pregunta, ¿quién te puede ayudar? Esto soluciona cualquier cosa. ¿Quieres una casa? Ya tienes el qué. ¿Quién te puede ayudar? ¿Alguien de bienes raíces? ¿Quieres emprender un negocio?
Bien, ¿de qué? ¿Quién te puede ayudar? ¿De dónde vas a aprender a hacer ese negocio? Yo escucho a algunas personas que dicen, ay, es que es súper difícil ir al gimnasio. Y para mí, no me concibo fuera del gimnasio o sin hacer un deporte. Pero ¿saben qué? Aquí, me costaba horrores. No, 15 minutos, yo me obligué a decir 15 minutos todos los días. Entonces, yo ya dije, ok, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿quién me puede ayudar? Estaba en la casa, en el campo, entonces lo que hice fue buscar en YouTube personas que estuvieran entrenando, personas que hicieran transmisiones en vivo y empezaba literalmente 15 minutos, uy, pero esos 15 minutos horrores, regreso a esto. ¿Y quién te puede ayudar? En todo literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí tomé una decisión. Yo estaba ahí, era 2 días, viernes y sábado, y yo el primer día yo dije, yo quiero vivir y ser, y esto es un primer paso, estar aquí con ustedes. Y antes, yo vivía autosabotaje antes para crear este taller. Desde el momento que empecé a escribirlo, desde el momento que lo empecé a construir, desde el momento. Y quiero que sepan algo, ustedes fueron mi fuente de inspiración. Pensando en ustedes, escribí este taller, lo construí, cada paso iba pensando en ustedes. Así que esto es de ustedes y para ustedes. Retomando quiénes son tus águilas, revisa quiénes son las personas que te pueden llegar a inspirar. Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Entonces, aquí les voy a dar unos minutitos para que ya puedan escribir en la hojita que les di el compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? Y si vienes con tu familia o familiar, escóndalo ahí, escríbelo para ti, de ti para ti. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Ok? Unos minutitos para que lo puedan escribir. Me encantan estos momentos porque son cuando tú, muchas veces cuando vamos a un lugar como estos y cuando tú vas con familia o le dijiste a tu familia que ibas a ir a un taller de no sé qué con alguien de Colombia o algo así, lo primero que te van a decir cuando tú estés regándola, por así decirlo, es, y luego no es que ibas al taller, no es que fuiste a la conferencia, no es que ya habíamos empezado, no sé si les ha pasado. Por eso quería que fuera muy personal de ustedes. Y esto también aplica con nosotros, porque nosotros también tendemos a caer en eso. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Y es pedir como el favor de que cuando la estemos regando, como que nos aterrice, pero desde el amor. No diga, ok, estás comportando, yo les digo, no seas víctima, mira, ya recordamos la conversación, pero siempre desde el amor. Y cada uno tiene un proceso y les voy a contar una historia. Mi papá, yo nunca tuve una buena relación con él por diferentes razones. Él fue alcohólico. Toda mi familia es muy católica. Entonces todos íbamos a un retiro espiritual. Entonces tú en el retiro espiritual venías como muy pegado emocionalmente y justamente para dar ese cambio, dar en tu vida positivamente. Y por razones X, Y, Z logramos que mi papá fuera. Y cuando vino, nosotros pensábamos que iba a tener un cambio así como que, ¡wow! ¡Tenemos un papá nuevo! No, nada. Y nosotros, no, ya perdimos la plata. El dinero, como le dicen acá. ¿Pero qué pasó? Que iba pasando el tiempo, pasó el tiempo, y íbamos viendo cambios. Ya no llegaba tan tarde a la casa, ya podíamos platicar con él. Una vez se fue la luz en Colombia y algo que es muy común es que cuando hay luz, como ya no hay teléfono, ya no hay internet, todos nos reunimos y nos poníamos a hacer arepas y risas. ¿Cómo? ¿Arepas? Arepas son como las gorditas aquí, pero más ricas. Obvio, porque es que siempre me dicen, no, son como las gorditas, no. Y aquí hay alguien de Venezuela que me diga, ay, no, son de Venezuela. No, son de Colombia. Las arepas, por supuesto, ¿cierto, Pedro? Él es de Venezuela y siempre peleamos por eso. Pero hacíamos las arepas tradicionales de la casa y nos poníamos a hablar, a reír, a contar historias. Y ahí fue cuando yo aproveché a preguntarle cosas a mi papá de niño. Papá, ¿y usted cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? No sé cuántas. Entonces ahí conocí una versión de papá que yo dije, wow, qué increíble, qué bonito poder tener eso. Y ya no estaba enojada. Yo estaba era con la curiosidad de aprender cómo había sido su vida, porque entendí que él fue mejor papá que su papá, o sea, que mi abuelo. Así que nosotros como hijos, nuestra, no quiero decir obligación, pero sí nuestra responsabilidad
es ser mejores hijos, mejores padres que los anteriores y marcar un antes y un después. Estamos acá es por algo. Somos los locos de las casas que vamos a cambiar generaciones. Porque la mayoría, ¿cuántos son, no son de aquí de Guadalajara? Tenemos que hacernos responsables de eso y asumirlo con el amor y el agradecimiento de movernos y de cambiar, transformar. ¿Okay? Ahora, cuando yo estaba escribiendo esto, a mí me dio curiosidad, la curiosidad, ¿vieron? De qué significaba, resignifica tu historia. Entonces, a mí me gusta como entender y leer esto, entonces me puse a investigar qué significaban las palabras atrás o desde cuál era su origen de la palabra. Entonces me di cuenta que cuando nosotros dividimos resignificar, separamos el re, que es volver a, y significar viene de significare, es darle sentido. ¿A qué voy con esto? Con esta partecita, resignificar. Ejemplo, si tal vez tú venías con una amiga o un amigo aquí al taller, entraste tú primero y la otra persona se sentó atrás y tú dices, está enojado conmigo, porque no me saludó. ¿Y por qué? Le estás dando un sentido. No le estamos si bien o mal. ¿Okay? No te saludaron en un lado, ni te vieron, y tú ya dices, ay, es que está enojado conmigo. No importa si está bien o está mal, le estás dando un sentido, ¿bien? Un sentido le está dando a la situación. Pero el re, es decir, ¿y quién quita que no estaba enojado conmigo? De pronto venía tarde, venía con afán y ni siquiera me vio, o venía peleando de la casa y no está enojado porque no está enojado conmigo, sino por un suceso personal. Me voy a acercar yo a preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa que no me saludaste? Pensé que éramos amigos. ¿Eh? Hacer un chiste. ¿Han visto los niños que hacen cuando no duermen y no comen? Lloran, patalean, de arrastran, ¿quién se los aguanta? ¿Saben que nosotros, si ustedes, y nosotros mejor, hacemos lo mismo? Cuando no comemos bien, cuando no dormimos bien, cuando vivimos en el estrés del trabajo así tremendo, hacemos berrinche también. Que hacemos enojados que pasa alguien y es como si le debiéramos algo porque te va a tumbar. No durmió bien, tal vez no comió bien, no ha comido todo el día, está haciendo berrinche. Pero le estamos dando un significativo tal vez negativo. Y la parte de la historia, me encanta esa parte, viene del griego itopía, que significa historia, y esto me parece genial, porque es historia, no solamente son los hechos que tú estás viviendo como una narración, sino que tú te vuelves como tu propio investigador de tu propia vida. Eso me parece increíble, porque no es regresar. ¿Recuerdan la historia que les conté? La primera vez que yo escribí, estaba desde este punto, pero cuando yo la volví a reescribir, ya le di un resentido y entendí por qué estaban actuando como actuando. Por ejemplo, yo siempre le di como palo, decimos en Colombia, esto lo voy a cortar del video, pero a mi papá porque era alcohólico. Y yo al día de hoy no tomo una gota de alcohol y ni siquiera lo puedo oler. Alguien que esté tomando y ya es por decisión, ya sané esa partecita. Pero yo siempre juzgaba y criticaba a mi papá por eso. En estas preguntas que yo les estaba haciendo a mis abuelos y todo ese cuento, me di cuenta que mi abuelita sacaba a mi papá a medianoche casi y lo mandaba a ir a traer a su papá, o sea, a mi abuelo. ¿Y qué hacen los hombres cuando ven a un niño y que están tomando? Este es mi hijo, macho, varón, tome a ver. Y su primer borrachera fue a los 8 años. Y todos los días casi, mi abuelita vaya y me trae a su papá. Y ya no era uno que llegaba borracho a la casa. Eran 2. Y así fue como empezó el alcoholismo a esa edad. Y yo decía antes, pero él era consciente de tomar una decisión y decir ya. Pero a veces estamos en las tinieblas o ya estamos tan avanzados que no tuvo ningún águila que lo inspirara a cambiar en esa área. Cuando yo entendí eso, fue un golpe de realidad tremendo. Y yo ahí dejé de juzgarlo. Dije, ya lo que ella no lo puedo cambiar, pero sí tengo la autoridad de cambiarme a mí. Entonces, ¿qué es esto? Resignificar tu historia es una invitación de que tú reescribas tu historia desde un punto responsable, pero lo más importante es que hayas vivido lo que hayas vivido, eres lo que eres hoy gracias a esas experiencias. Yo siempre digo,
amo la versión en quien me estoy convirtiendo en este momento. No soy mi versión terminada, pero amo en quien me estoy convirtiendo y eso es gracias a todo lo que he vivido. Y hay una historia que se llama, que seguramente lo han escuchado, que en Japón, cuando se rompe un plato, lo que hacen es que lo empiezan a curar con oro. No sé si no lo ha escuchado. Kintsugi, creo que se llama esa técnica, lo construyen con oro y termina siendo una de las piezas más valiosas porque después de haberse roto, la curaron con oro. Y eso somos nosotros, la pieza más valiosa de nosotros mismos. Porque a pesar de todo, hay que levantarnos, curarnos, darle un siguiente sentido a nuestra vida. Entonces, resignificar tu historia no significa cambiar tu pasado, es cambiarle el sentido que le has dado y construir una nueva versión, pero conscientemente. Y conscientemente como que lo remarco, en Colombia utilizamos mucho el re, por eso el re significa. Que sean conscientes de esto porque a mí me pasa muchas veces que yo me cacho, ¿sí? Como que me doy cuenta de que yo estoy aquí, aún, muchas veces, pero me doy cuenta y digo, no, tengo que estar aquí, tengo que tomar, pero es porque yo, como ya conozco la conversación, lo aplico en mi vida, así que muchas gracias por venir aquí, por estar aquí, y quiero que tomen fotos con el que vinieron, ahorita nos vamos a tomar una foto todos, que tomen fotos y lo guarden. Esta foto del evento que yo les conté, ¿recuerdan que yo le dije al inicio que no era capaz ni siquiera mirarme al espejo? Pues adivine quién no se tomaba fotos tampoco. Aquí. Y hace como una semana me tomé una foto en el gimnasio. Yo todos los días me tomo como una foto. Y me salió ¿cómo se llama? Algo que me había tomado hace un año. En el mismo gimnasio. Y la comparación de cómo me paraba yo en el bendito gimnasio para tomarme la foto. Así me paraba yo. Y foto. Y ahorita pues ya es diferente. Y yo dije, wow, hasta la postura le cambia a uno. Entonces es muy importante que ustedes guarden este momento para que diga, hey, aquí tomé una decisión y este evento, después de años o meses, quiero que me escriban ustedes, ya tienen mi contacto y me digan, Claudia, estoy haciendo esto gracias a ese taller. Claudia, tuve una conversación y pasó esto en mi casa por eso. Porque de nada sirve venir aquí a escuchar palabras bonitas y luego salir y actuar totalmente normal. Ya no es posible. Y si no, estarían aquí. ¿Ok? Así que, ¿por qué no nos tomamos una foto? Gracias, Andrea.